En el nombre de Allah, el clemente, el compasivo, le pedimos la guía y la ayuda a Allah subhanahu wa ta'ala y nos refugiamos en Él de la maldad de nuestras obras. Dios permita que este encuentro sea un encuentro productivo. Le damos la bienvenida a nuestro invitado y le pedimos a Dios que el tiempo que van a estar con nosotros sea un tiempo recompensado por Allah subhanahu wa ta'ala. La cita que tenemos hoy es con una conferencia titulada La moderación, su concepto, importancia y aplicación en la vida de nuestra nación. Lo va a llevar a cabo su excelencia, el profesor Issam Ahmed al-Bashir, ulema, pensador y predicador musulmán, nacido en Sudán. El CV de nuestro invitado es muy grande. Lo resumieron lo siguiente: él es vicepresidente de la Federación de Sabios Musulmanes, el doctorado en el conocimiento del relato profético, secretario general del Foro de Comunicación y Renacimiento Civilizado. Fue exministro de Orientación y Dotación Islámica, la Awqaf Islamía en Sudán, expresidente del Consejo Nacional de Jurisprudencia Islámica. También nuestro invitado, el doctor Issam al-Bashir, ha escrito muchos libros. Podemos nombrar de ellos Los derechos de la mujer entre la ley islámica y otras leyes. También ha escrito Diálogo de civilizaciones, convivencia o choques. También escribió sobre el zakat y su papel en la lucha contra la pobreza y muchos otros libros más. Nuestro invitado, como hemos dicho, él es el vicepresidente de la Federación Mundial de Sabios Musulmanes. Su sede en Turquía, de donde se está transmitiendo nuestro invitado. El Sheikh Muhammad, en nombre del Centro Cultural Islámico, le está dando la bienvenida a nuestro invitado y nos está recordando que la importancia de esta lección, el Sheikh Muhammad, y se trata de la moderación, y la moderación es una especialidad de la legislación islámica. Y nuestro invitado es el mejor que ha hablado de ella. Y eso nos enseña que el Islam, la belleza del Islam, cuando no hay en él ni exceso ni descuido, tampoco existe en el Islam exageración o frialdad. Y eso es la belleza de esta religión que vamos a escuchar a continuación por el doctor Issa. En el nombre de Allah, el clemente, el compasivo, alabado sea Allah, y que la paz y las bendiciones estén con nuestro amado, el enviado como misericordia a la humanidad, nuestro amado profeta Muhammad. Y saludo a todos mis hermanos y hermanas que me están escuchando. Los saludo con el saludo del Islam, que la paz y la bendición esté con ustedes. Y agradezco a mis hermanos en el Centro Cultural Islámico en Irán esta invitación a encontrarme con este grupo de personas selectivos, y tanto en Panamá como en América Latina y en otros países también. Y le pido a Allah que nos ayuda a ser leales en nuestra religión y en nuestros esfuerzos. Hoy hablaremos de un tema especial,
Se trata del tema de la moderación. Cuáles son sus características y cómo podemos aplicarla en nuestro mundo actual. Es importante que nosotros tomemos en cuenta estas enseñanzas porque realmente de esto dependen nuestras prácticas y actitudes. Si nosotros entendemos bien, podemos actuar bien y tener pasos firmes sobre una tierra firme y poder andar con seguridad en la vida humana. Y principalmente sería importante liberar el significado de la palabra moderación y qué significa según el Corán y según la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La moderación significa el punto medio y en el idioma árabe tienen tres significados en el idioma árabe. O sea, primero, moderación quiere decir la mitad. La mitad. Y también significa lo mejor. O sea, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando hablamos del linaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, podemos entender que él es del mejor linaje. Entonces él es de un linaje moderado. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un sermón dijo: gracias a Dios quien hizo de nosotros de la descendencia de Abraham, el patriarca Abraham o del profeta Abraham y de Ismael. Y también en otro relato menciona al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él es del mejor de los mejores, o sea, hablando de las tribus y del linaje desde su nacimiento hacia sus ascendientes que son y que llegan hasta el profeta Abraham. Y por otro lado, la moderación significa justicia. Y la justicia es la balanza que contiene la tierra y los cielos. Y por eso Allah dice en el Sagrado Corán de la nación de Muhammad sallallahu alaihi wasallam que es una nación moderada, justa. Y la moderación significa también es el punto exacto en la mitad de entre dos males, o sea, dos extremos. Y entonces la moderación quiere decir estar en mitad de dos extremos, no ir al extremo, porque los extremos siempre son malos y siempre es bueno ir por el punto medio y ser moderado. Así que entre hablar duro y hablar en voz muy baja, esos son dos males. Lo más correcto es que hablemos de una manera moderada, un punto medio entre los dos puntos. Entonces, también otro ejemplo en el Corán, Allah subhanahu wa ta'ala dice: no permitas que tu mano sea recogida hasta tu cuello ni la extiendes por completo. O sea, en esto no quiere decir que recoger la mano es un extremo y extenderla por completo es un extremo. Y quien practica esos dos extremos siempre está lamentando. Lo mejor es ir por el punto medio, ser moderado. Al dar de una manera moderada, y cuando uno no quiere dar, también no siempre mantener el puño cerrado y recogido, sino también saber que tiene que dar de vez en cuando. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala también menciona en el Sagrado Corán
al tata'u fil mizan, sobre la balanza. O sea, no excedes en la balanza cuando estás pesando, ni tampoco vayas a faltar de ella. Ese es otro ejemplo que el Corán menciona sobre la moderación y el punto medio, de la importancia del punto medio entre los dos extremos. Entonces, cuando tú pesas, a veces la gente pesa y excede en la pesa, o sea, da de más, o a veces también pesa de menos, y ambos extremos son malos. Y entonces la moderación significa eso, jairía, como, y la justicia, la bondad, la justicia y el punto medio entre dos extremos. Esos son los tres significados en árabe de la palabra moderación. El Sagrado Corán mencionó la moderación en varios pasajes. Primero, que hizo de la nación profeta Muhammad una nación moderada, una nación justa. También habló de la moderación del tiempo. Cuiden las oraciones y la oración del medio. Y también habló de la moderación del lugar. La moderación del lugar, y la mencionó cuando quiso el Corán darnos el ejemplo de la caballería cuando entra en una guerra. O sea, la moderación tiene lugar y tiempo, y tenemos que medirla y tomarla en cuenta. Esta moderación debemos practicarla en nuestras actitudes diarias, en nuestras prácticas. El Islam rechaza o exhorta a sus seguidores a rechazar la exageración. O sea, no, la gulúa o la jifa. Al gulú es la exageración, cuando las cosas sobrepasan de sus límites. Es el gulú. Y la frialdad es cuando una persona hace la cosa con tanta frialdad sin darle importancia. El Islam no acepta esa clase de persona, ni las que exageran, ni las personas frías. Por eso el Islam nos invita a ser moderados en todo el sentido de la palabra, ser moderados en nuestras actitudes, en todo lugar y en todo tiempo. Hasta en la adoración nos enseña a ser moderado en nuestra fe y no estar en los extremos de los extraviados ni los desviados, y ser en parte media, tener una fe clara, y esta fe, cuando nosotros estamos claros en nuestra fe y somos moderados en ella, podemos practicarla de una manera correcta, con inteligencia, y aplicarla y hacer ver a los demás. Y el profeta Muhammad dice, la gulúa fi din, o sea, no debe haber exageración en la religión. Y dijo que los anteriores a nosotros, o sea, se refiere a los cristianos, el judío, han llegado al extravío por ser exagerados. Y por eso dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que esta religión trata de ser moderado en esta religión y no exagerado, porque las personas exageradas no pueden llegar a su objetivo. Por lo tanto, seguimos hablando de que los extremos son malos, y lo más importante es mantenernos aferrados a la moderación siempre. Y los relatos proféticos nos han enseñado que la moderación es
una característica de esta nación, es una característica de esta religión enviada de Dios. Y nuestra moderación no solamente es nuestras adoraciones en cómo practicarlas. Y así como mencionó el Sheikh Muhammad, aquel que no es moderado siempre irá al extravío porque tendrá que ir por los extremos. Así, luego de haber explicado literalmente qué significa la moderación, y para nosotros la moderación es cómo enseñarle a la gente la religión del Islam de una manera más perfecta, de que es un plan, es una guía de camino, es una ruta de camino sana para toda la humanidad. Nos enseña a aprender del pasado y vivir en el presente y siempre planificar para nuestro futuro. Tratar de alcanzar nuestro objetivo. Y esta es la responsabilidad. Y esas son las responsabilidades de la personalidad de un musulmán. Predicar en el dawa, predicar en el fatwa, tener una mente abierta, conocer las demás civilizaciones y saber poder corregir lo que es malo o que cruza en su camino. Y así es el musulmán. Tiene una base firme que es nuestra tradición islámica a través del Corán y de la tradición del profeta y toda la historia islámica a un futuro resplendor que debemos llegar a un objetivo. Y la moderación nos guía a la persona hacia practicar este mensaje que el ser humano en sí es un plan de Allah subhanahu wa ta'ala. Dios Dios lo ha creado, lo ha preparado, lo ha enseñado para que conozca el bien del mal y para que pueda ser sucesor de Dios en esta tierra y para que pueda edificar este mundo. Y es por eso Allah dice que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado de la tierra y nos ha ordenado edificar en ella. Así que esta guía que llegó de Dios para nosotros así que esa guía que Dios envió es una guía que tiene cabida para el tiempo y para el lugar. En todo tiempo y lugar. También nos acompaña desde niños hasta llegar a la vejez. Y en el lugar donde quiera que estemos, si estamos en nuestra propia tierra, en los países árabes y islámicos, o estando en los países extranjeros, donde quiera que estemos, debemos cargar dentro de nosotros esta responsabilidad y entender que debemos ser guías. Así que la realidad
actual de los musulmanes en el mundo islámico, donde más musulmanes hay, es otra realidad a la realidad de los musulmanes que viven en otros países y son minorías. Así que la moderación que nos enseña el Islam nos enseña cómo practicar y cuál es el fatwa que debemos aferrarnos a ella según el lugar y el tiempo en que estemos. Y cuando nosotros estamos viendo en países que no son islámicos, nuestra religión nos exhorta a entenderlos y cómo poder dialogar y compartir y convivir con ellos. Entender sus civilizaciones, porque es nuestra obligación. Fuimos a vivir con ellos, debemos entonces entender cuál es la civilización de ellos y cómo compartir con ellos. Hay personas cultas, hay personas que no son cultas, hay mayores, hay menores, hay ricos, hay pobres, y cada uno tiene una mentalidad diferente al otro. Y el Islam, con su moderación, nos enseña cómo comportarnos y cómo convivir con cada uno en cada lugar y en cada tiempo. La realidad que vivimos y lo que debemos nosotros darle a esta comunidad en que fuimos a vivir. Cuando hablamos de una persona contemporánea, quiere decir que sabe este tiempo en que vive y este lugar en que vive tiene sus propiedades, y como musulmán debemos entender esas propiedades y saber cómo convivir con ellos, respetando mis propiedades. Así que el Islam es una religión, es un mensaje moderado que nos permita convivir. Y el Islam realmente es contemporáneo en cada tiempo y lugar. En el pasado, el Islam se expandió a muchas civilizaciones. Y hoy día los musulmanes hemos salido de nuestros países a muchos otros países. Y si de verdad nosotros llevamos dentro de nosotros esta fe y esta religión, podemos ser guías dentro de las civilizaciones en que vamos a vivir. Y el Islam nos da los utensilios y nos da la herramienta para poder entender y convivir con ellos. Y como nosotros hemos dicho que esta religión nuestra es un conjunto de lo pautado y la mente. Lo pautado quiere decir el Corán y el Sunna. Y la mente es nuestra mente que toma las cosas y las acepta y las asimila. Y no se contradicen, porque sabemos que cuando es una religión de Dios, siempre acompaña la naturaleza humana. Así que ese Islam, así es el Islam, es una unificación de lo que nosotros hemos heredado, de lo escrito, lo pactado, y lo que nuestra mente está viviendo actualmente, y toda la tecnología y la modernización que estamos viendo. Y aquel que no es, aquella persona que no se renueve en su entorno y se practica para convivir con las diferencias de todos los días, es una persona que está sometida a acabarse. Y el Islam no acepta que los musulmanes
No seamos actores en cualquier momento y en cualquier lugar que estemos. Así como evolucionan las máquinas y la industria y la tecnología, el musulmán también debe evolucionar con ellos y saber cómo llevar consigo sus propiedades, su creencia, su fe, y llevarla consigo donde quiera que esté. Y a pesar de los cambios que estamos viendo, sabemos que el Islam es capaz de poder convivir y llevar a cabo a la nación islámica dentro de estos cambios. Eso es lo bueno del Islam, que nosotros hemos pasado el pasado, hemos dejado el pasado atrás, pero siempre regresamos al pasado a buscar las experiencias de los que nos anticiparon. Y también tenemos un tesoro académico, cultural, religioso, tanto en el Corán como en la historia islámica, como en la tradición profeta, que son de mucha utilidad para nosotros aprender de ello. No es que el pasado se quedó atrás y no debemos regresar a él. Sí, debemos regresar a él, pero no vivir en el pasado, sino traer las experiencias del pasado, aplicarla en nuestro presente. Y eso lo aprendemos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando mandó a Muad ibn Jabal ir al Yaman. Le dijo, sean facilitadores y no dificultadores. Yassira wala tu'assira. Sean facilitadores en el fatwa. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siempre que lo ponían a escoger entre dos decisiones, él escogía la más fácil. No buscaba las dificultades. No, el Corán dice, Dios quiere para ustedes la facilidad y no la dificultad. Inna ma'al usri yusra. Dios y así que esa facilidad es un objetivo de nuestra creencia. Y por ser una religión tan moderada, tan facilitadora para las comunidades en todo tiempo y lugar, debemos entender que proviene de un ser perfecto, Allah subhanahu wa ta'ala. Y en el Corán y en el Sunna y en lo que han dicho nuestros pensadores en la historia islámica, hay muchas maneras que nos facilitan a nosotros para poder buscar cómo los musulmanes convivamos con los demás de la mejor manera sin tener choques con ellos. Y nosotros debemos ser albriciadores, predicadores de esta religión, de este mensaje. ¿Cómo vamos a hacer, cómo vamos a predicar esta religión? Mucha gente se enfoca en someter a las personas al miedo. Siempre hablarles del infierno, de la ira de Dios, etcétera. Cuando nosotros sabemos que el Islam es una religión de paz, una religión de tranquilidad, una religión facilitadora, una religión que nos exhorta a utilizar los mejores términos, las mejores formas de acercar los corazones a esta religión y no utilizar los métodos que la gente puede salir asustada o rechace nuestro mensaje.
usted cuando predica esa religión y alguna persona acepta el Islam, antes de entrar en los detalles del Islam y dificultarle a ellos el mensaje del Islam, nosotros tenemos una manera de enseñarle las cosas más fáciles, el monoteísmo, la unicidad de Dios, luego enseñarle la oración con calma, hacerlos sentir paz en este camino, hacerles a esas personas entender que la religión es una religión de paz, de convivencia, sin importar nuestras nacionalidades, nuestras etnias, nuestra raza. El Islam nos fusiona a todos como hermanos. Esta es la belleza del Islam, queridos hermanos. Y en el Islam hay cosas primarias que debemos aferrarnos de ella. Y la belleza del Islam es que hace que el musulmán se beneficia de todo lo viejo beneficioso y todo lo nuevo que también es beneficioso. Hay muchas cosas modernas que están saliendo en el mundo que no habíamos tenido antes en nuestras manos, pero son cosas productivas, beneficiosas. Podemos aferrarnos de ella. Ahora, cuando nosotros hablamos del Islam con los demás, debemos entender que ciertas cosas de lo que convivimos chocan con ciertas enseñanzas de pensadores islámicos. Entonces, no hacer de ello un dilema, buscar la manera, las soluciones en el Corán y en el Sunna, ser facilitadores para las personas que quieran abrazar el Islam. Si estamos conviviendo con ellos, debemos presentar el Islam de la manera más flexible, más amena, más tranquila y más fácil. Los musulmanes también se beneficiaron de las civilizaciones anteriores a los musulmanes, de la civilización griega, la civilización persa, fueron traducidas al Islam. Entonces, más razón para nosotros los musulmanes tratar de tomar todo lo bueno que está a nuestro alrededor y tomar de ellos lo que nos beneficia en nuestra vida, en nuestra convivencia y también en nuestra manera de expandir y predicar el Islam. Así que en la moderación en el Islam nos beneficiamos de todo lo viejo que nos ha sido útil en el pasado y le damos la bienvenida a todas las innovaciones que también benefician a la humanidad y debemos tomar de ella. Y debemos abrirnos a las demás civilizaciones, a las demás culturas, sin fusionarnos con ella y sin dejar nuestra propiedad. Al contrario, el Islam nos permite tomar lo mejor de su civilización, porque seguramente toda civilización tiene. Muchos de ustedes, queridos hermanos, ya son ciudadanos panameños o de los países latinos en que viven. No debe haber una lucha interna dentro de ustedes de que el Islam, ustedes son como musulmanes, no pueden ser panameños. No, queridos hermanos, ustedes pueden aferrarse de su cultura, de su religión, de su creencia, de sus adoraciones, de su fe, de sus modalidades islámicas. Y también el mismo Islam nos enseña a respetar nuestros acuerdos, a respetar a nuestros vecinos, a compartir y convivir con ellos,
Esa es la belleza del Islam. Y sin duda, nuestra propiedad, nuestra fe que tenemos con nosotros siempre, nos protege de inclinarnos en los vicios en ciertas comunidades en que convivimos. Y lo importante es que el Islam nos enseña a buscar lo mejor de esta cultura en donde vivimos y tomar de ello lo bueno y rechazar lo que choca con nuestras propiedades. Y nadie te obliga a practicar los vicios. Sin embargo, sin embargo, la civilización y la cultura panameña o latina donde vivimos tiene mucha cosa beneficiosa y debemos respetarla y amarla. Y nosotros como ciudadanos tenemos derechos y tenemos obligaciones también. Y el Islam nos enseña nos exhorta a, así como nos exhorta a exigir que nos den nuestro derecho, también nos exhorta y nos obliga a cumplir con nuestras obligaciones. Y ser los musulmanes. ¿Cómo podemos entonces triunfar o ser exitosos en una comunidad si no somos parte de ella? Si no nos sentimos que somos parte de ella, seguramente ahora somos la tercera o la cuarta generación en Panamá. Nuestros hijos deben estudiar, deben luchar por llegar a los rangos más altos y también aprovechar esto para también predicar el Islam de buena manera. Así que podemos abrirnos a las demás culturas sin tener que fusionarnos con ella. Y la moderación en este sentido ayuda a cumplir con todo esto. Los musulmanes no somos una comunidad o una nación encerrada. No lo somos. Nosotros en un solo país podemos convivir con personas de diferentes etnias, de diferentes nacionalidades. Podemos nosotros compartir con ellos y luchar por conseguir una convivencia en paz. Primero, ponernos de acuerdo con ellos en lo principal, demostrarle de que el Islam nos ha creado, Dios es único y que Dios nos ha creado a todos por igual. Y Dios hizo de nosotros hermanos. Ellos son nuestros hermanos a pesar de que no practican el Islam, claro que sí, nuestros hermanos en la humanidad, en el círculo humano. Así que todos convivimos juntos en este mundo por la bondad de Allah, el único. Él es el que nos ha creado, nos ha enviado a este mundo y nosotros a los musulmanes nos enseñó y nos exhortó a conocer a los demás, a convivir con ellos, a compartir con ellos. Y nos enseña el Islam de dialogar con los demás, hablar de la mejor manera con ellos. Lo más bello que te permite abrirte a las demás civilizaciones o culturas es que tú practicas tus modales islámicos, no mentir, ser justo, compartir, amar al otro, amar al vecino, respetarlo, no abusar, no exagerar
ser moderado en todo sentido de la palabra, y al cumplir con ello, al practicarlo de esta manera, serás un buen predicador del Islam para que la gente aprecie el Islam y lo tome a usted como ejemplo. Y el musulmán no solamente, como hemos dicho, debemos ver qué hay en esa cultura y en esta civilización, porque el musulmán debe buscar la sabiduría donde quiera que esté y aferrarse de ella. Nosotros tenemos obligaciones islámicas, tenemos nuestra adoración, nuestra fe, nuestras propiedades que podemos nosotros mantener dentro de nosotros y practicarlas, y nadie nos tiene que eso. Y también debemos abrirnos a los demás hermanos que conviven con nosotros. Yo quiero parar aquí esta charla para darle la oportunidad a mis hermanos para que si quieren hacer preguntas. Queridos hermanos, queremos escuchar algunas preguntas de ustedes. El Shah está haciendo una pregunta sobre que está hablando de cómo nosotros podemos convivir con los demás, pero eso es algo difícil para nosotros. ¿Cómo podemos nosotros tener un escudo que nos protege de fusionarnos y que este escudo también nos permita abrirnos a los demás? No estar encerrados ni tampoco fusionarnos con ellos. ¿Cuáles son los consejos que nos pueden dar? O sea, si estamos, dice tenemos una obligación con nosotros mismos. Y nosotros tenemos obligación con nuestros hermanos musulmanes, nuestros hermanos de sangre. Y tenemos obligaciones con nuestros hermanos musulmanes que conviven con nosotros. Primero, como musulmanes, debemos aprender y conocer el Islam. Y debemos conocer muy a fondo nuestra religión. Conociendo las bases fundamentales de esta religión. ¿Cuál es lo mínimo que debemos aprender de la legislación islámica? ¿Cuáles son los derechos humanos que debemos aprender, lo que el Islam nos exige respetarlos? Cuando tú aprendes de tu religión, cuáles son tus obligaciones en tu religión, vas aprendiendo, conociendo cuáles son tus límites en cómo respetar a los demás y cómo no llegar a fusionarte con ellos y dejar atrás tu creencia. El musulmán que vive en los países islámicos debe estar bien aferrado a las instituciones islámicas, y también exhortamos a nuestro hermano en las comunidades que viven en los países no islámicos, buscar las instituciones islámicas que les enseña el Islam moderado, el Islam tal como es, sin ningún tipo de o sea, de extremismo, y aprender de estas instrucciones y de sus hermanos musulmanes y los sabios que viven con él lo mejor del Islam, para que él pueda primero practicarlo, porque si él no conoce el Islam, jamás lo va a enseñar a los demás. Y
si uno no conoce cuáles son sus límites y cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, no puede compartir y convivir con los demás. Se convierte en una persona egoísta y encerrada, o se vuelve una persona liberada más que la cuenta. O sea, según el conocimiento, se busca en las instituciones islámicas, donde están los musulmanes agrupados, porque los musulmanes cuando se juntan en el camino del bien jamás serán extraviados. Y ahí donde están estos sabios y estos sheikhs y estos ulemas y estos imames, ir, compartir con ellos, conocer nuestra religión, para primero protegernos a fusionarnos con los demás y después aprender nuestra religión, cómo podemos convivir con los demás sin haber choques entre sus culturas y la mía. El Sheikh sigue hablando justamente de la importancia de las instituciones islámicas en los países no islámicas y, y siempre los centros islámicos deben tener papel en toda la vida de la comunidad, en la salud de ellos en tiempo de corona, en enseñarle el conocimiento de ellos, en superar su conocimiento, también pensar en ellos políticamente, apoyarlos para que puedan estudiar en la comunidad en que están y luchar para que sean personas destacadas y conocidas. Uh, y siempre nuestras obras la aprendemos, podemos practicarla de buena manera cuando conocemos bien nuestra religión, sabemos cuáles son los, qué es el halal y qué es el haram, cómo podemos practicarlo de buena manera. شيخ محمد في سؤال على بالغرفة الإسبانية في سؤال. أسمعك يا حاج إن شاء الله. Entonces sigue exhortando a los musulmanes, donde quiera que estén, que usen como la mejor protección para ellos es el estudio y el conocimiento, que los ayuda a mezclarse con los demás. Hay algo, ser moderado cuando tú te copias a los demás. O sea, dice el Sheikh, en cuanto a fiestas, y nosotros tenemos dos fiestas, en cuanto